Estaba preparada para empezar mi vida con mi prometido, Sergio. Entonces, en mi despedida de soltera, una semana antes de la boda, una adivina me hizo una advertencia escalofriante. No te apresures a casarte con él. Ve primero a ver su casa de campo. Me reí, sin saber que la casa guardaba un secreto devastador. Una semana. Era todo lo que me separaba de la boda de mis sueños. El vestido estaba ajustado, el lugar reservado y los votos escritos. Estaba a punto de casarme con el amor de mi vida, Sergio. Estaba encantada, pero una adivina de mi despedida de soltera lo arruinó todo con una escalofriante revelación. Sergio y yo nos conocimos hace 2 años en un evento corporativo. Yo gestionaba la logística de una gran asociación tecnológica, y él era el director general de la empresa que suministraba portátiles nuevos a nuestra empresa. Tenía confianza y encanto, del tipo que te hacía acercarte un poco más sin darte cuenta. Entabló una conversación y congeniamos al instante. Al cabo de unos meses, éramos inseparables y estábamos a punto de casarnos. Así que, cuando mis damas de honor me sorprendieron con una adivina en mi despedida de soltera, esperaba algo divertido y tópico. Quizá una predicción sobre un matrimonio feliz, 2 hijos, un perro, nada serio. La mujer era mayor y vestía un atuendo colorido, con los dedos cargados de anillos de plata. Cuando llegó mi turno, insistió en que habláramos a solas. Me pareció extraño. Salimos a una sala tranquila. Las risas y la música del restaurante se desvanecían a nuestras espaldas. Extendió las cartas y asintió. ¿Te casas con un hombre que conociste en el trabajo? Sonreí y asentí. Era fácil. Seguramente mis amigos la habían puesto al tanto. Entonces me miró fijamente a los ojos y me dijo: «No tengas prisa por casarte con él. Primero ve a ver su casa de campo». Me reí. «¿Cómo dice?» Ni pestañeó. «Vete. Puede que te arrepientas si no lo haces». «¿Es una broma?», pregunté, sintiéndome inquieta. «¿Te han metido en esto mis amigos?». Los ojos de la adivina no vacilaron. «Tu corazón sabe que algo está mal. Puedo verlo en tus cartas y en tus ojos. Hay una sombra que planea sobre tu felicidad». «Eso es ridículo», me burlé, pero mi voz tembló ligeramente. «Sergio y yo no guardamos secretos». «Todo el mundo guarda secretos, niña». Su mano curtida buscó la mía, pero la aparté. «Algunos secretos destruyen vidas, y otros destruyen almas». «No sabes nada de nosotros», susurré, con la rabia aumentando para enmascarar mi miedo. «Sé lo suficiente». Recogió las cartas con manos expertas. «La casa guarda la verdad. Vete antes de que sea demasiado tarde». Y sin más, se levantó, recogió sus cosas y se marchó mientras yo permanecía allí sentada con el estómago hecho un nudo. Aquella noche no dormí. No porque creyera en la adivinación, sino porque Sergio nunca había mencionado una casa de campo. Ni una sola vez. Me paseé por mi apartamento hasta el amanecer, con el teléfono en la mano. Quería llamarlo, pero ¿qué le diría? «Hola, cariño. Una adivina me ha dicho que tienes una casa secreta. ¿Te importaría explicármelo?» Parecía una locura, incluso para mí. No iba a sacar el tema por teléfono mientras él estaba de viaje de negocios, pero me corroía la curiosidad. Así que, a la mañana siguiente, decidí visitar a la única persona que lo sabría todo, su madre, Silvia. Silvia y yo siempre nos habíamos llevado bien. Era cálida, charlatana y el tipo de mujer que siempre tenía una tarta casera en el horno y un tema para iniciar cualquier tipo de conversación. Estábamos sentadas en su acogedora cocina, tomando café, y le hice la pregunta con la mayor ligereza posible. «¿Por casualidad, Sergio tiene una casa de campo? Creo haber oído algo al respecto a uno de sus amigos». Silvia no dudó. «Ah, sí, la heredó de su abuelo. Hace años que nadie vive allí. No paro de decirle que la venda o la alquile, pero se niega». Mis dedos se apretaron alrededor de mi taza. «¿Sabes dónde está?», sonrió. «Por supuesto, te llevaré. Quizá verla los convenza a los dos de hacer algo útil con ella. Hace años que no voy». Forcé una risa, pero el corazón me latía con fuerza. Algo no encajaba. «Silvia», pregunté con cuidado, dejando la taza, «¿por qué Sergio nunca me habló de ese lugar? Habíamos hablado de comprar una propiedad juntos algún día». La sonrisa de Silvia vaciló ligeramente.
Siempre ha extrañado esa casa. Su abuelo significaba todo para él, y creo que no soporta dejarlo ir. Algunos recuerdos son demasiado valiosos, ¿sabes? ¿Pero no para compartirlos con la mujer con la que se va a casar? Arrugué las cejas. Silvia cruzó la mesa y me apretó la mano. Cariño, estoy segura de que al final te lo habría dicho. Los hombres pueden ser tan extraños en su sentimentalismo. Asentí, intentando creerle. ¿Cuándo podremos ir a verla? No hay mejor momento que el presente, dijo Silvia, que ya estaba agarrando las llaves del automóvil. De todas formas, tenía ganas de ir a ver el lugar. Lo que encontramos allí cambió mi vida para siempre. Silvia condujo mientras yo miraba por la ventanilla con el corazón palpitando. Charlaba sobre lo mucho que esperaba que me gustara la casa y convenciera a Sergio para que finalmente se desprendiera de ella. Es una casa antigua preciosa, dijo. Necesita arreglos, por supuesto. Lleva mucho tiempo vacía. ¿Cuánto tiempo exactamente? Pregunté, observando cómo cambiaba el paisaje de la ciudad al campo. Silvia apretó el volante con fuerza. Deben de ser años, desde que murió su abuelo. Cuando giramos por una estrecha callejuela, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Subimos por el largo y sinuoso camino de entrada, y se me cortó la respiración. La casa no estaba abandonada. El patio estaba lleno de juguetes y un triciclo. Las cortinas no estaban cerradas, y la puerta principal tenía pintura fresca. Silvia frunció el ceño. ¡Qué raro! ¿Raro? Silvia, aquí vive alguien. Eso es imposible, querida. Sergio me lo habría dicho si la estuviera alquilando. Llamó a la puerta y exclamó con cautela. ¿Hola? La puerta crujió al abrirse. Había una mujer embarazada, con 3 niños pequeños colgados de las piernas. Sus ojos parpadeaban confundidos mirándonos. ¿Puedo ayudarlas? Silvia se aclaró la garganta. Estábamos mirando la casa. Es propiedad de mi hijo Sergio. El rostro de la mujer se torció en algo oscuro y dejó escapar una pequeña risa amarga. ¿Tu hijo? ¿Eres la madre de Sergio? Silvia y yo asentimos, ambas demasiado aturdidas para hablar. La mujer cruzó los brazos sobre el vientre. Tiene gracia, porque yo soy su prometida. Todo en mi interior se apagó. ¿Cómo dices? Exclamé. Me propuso matrimonio hace 2 años. Sigue aplazando la boda. Dice que está demasiado ocupado con el trabajo. Sus ojos se movieron entre nosotras y luego se enfureció. Espera, ¿quién eres tú? Tragué saliva. Soy su prometida. Nos casaremos dentro de una semana. El silencio nos envolvió por todas partes. Entonces la mujer rompió a llorar y gritó, ¡Mientes! Silvia estiró la mano instintivamente, pero la mujer se la apartó de un manotazo. ¡Fuera! Chilló, con sus hijos aferrándose a ella. ¡Lárgate de mi casa! ¡Están mintiendo! Las dos... ¡Fuera de aquí! Por favor, le supliqué, con lágrimas corriéndome por la cara. No sabía nada de ti, juro que no lo sabía. Uno de los niños, un chiquillo de no más de 4 años, empezó a gemir. «Mamá, ¿por qué gritas? ¿Quiénes son estas señoras?» La mujer acercó a sus hijos, con todo el cuerpo tembloroso. «Esas mujeres son unas mentirosas. Intentan hacernos daño y quitarnos a papá». «No», protestó Silvia, con el rostro ya de un color cenizo, mientras mostraba en su teléfono fotos de Sergio y mías en nuestro compromiso. «Yo no sabía nada de ti ni de tus hijos. Mi hijo se casa la semana que viene, con ella». «No, esto no puede ser», gritó la mujer con la voz quebrada por la pena. 2 años he estado esperando a que dedicara tiempo a nosotros, a sus propios hijos, y todo este tiempo ha estado ¿con ella?» Di un tímido paso adelante. «¿Cómo te llamas?» «No lo hagas», exclamó. «No finjas que te importa». «Sí me importa», susurré. «Aquí las 2 somos víctimas». «¿Víctimas?» «Le he dado 3 hijos y estoy embarazada del 4. ¿Qué le has dado tú? ¿Escapadas de fin de semana? ¿Cenas elegantes? Mientras yo estoy aquí, criando a su familia, preguntándome por qué nunca soy suficiente». La voz de Silvia tembló. «¿Esos son mis nietos? Nunca me lo dijo. Nunca». Los ojos de la mujer se suavizaron ligeramente hacia Silvia. «Me dijo que habías muerto.
que toda su familia había muerto en un accidente de automóvil. Silvia se tambaleó hacia atrás como si la hubieran golpeado. Dios mío, no sabía qué decir. Me agarré al marco de la puerta para estabilizarme. No lo sabía, te juro que no lo sabía. Pero ella no me escuchaba. Sollozaba, temblaba y estaba furiosa. ¿Cómo ha podido hacer esto? Lo llamaré enseguida. Me lo prometió todo a estos niños. Gritó, con las manos acunando protectoramente su vientre hinchado, mientras marcaba a Sergio y ponía la llamada en el altavoz. Pero su teléfono estaba apagado. Silvia me agarró del brazo y tiró de mí hacia el automóvil mientras la mujer cerraba la puerta tras nosotras. Mi suegra se desplomó contra el volante, con los hombros agitados por los sollozos. «Son mis nietos», repetía. «Tengo nietos que nunca he conocido». Tenía la mirada perdida en la casa. ¿Cómo ha podido hacernos esto a todos? Silvia se enderezó, secándose las lágrimas con manos temblorosas. «Tenemos que hablar con Sergio. Hoy vuelve del viaje, ¿verdad?» Asentí, con los labios tensos. Aquella tarde, Sergio entró en su apartamento, sonriendo. Se sorprendió al verme con su madre. «Hola, encantadoras señoritas. Las he echado de menos». Me puse en pie. «¿Quién es?» Su sonrisa vaciló. «¿Quién?» La mujer embarazada, la que está con tus hijos, en tu casa de campo». Su rostro se quedó sin color. ¿Rebeca?» La voz de Silvia era de hielo. «No te atrevas a mentir ahora. Queremos la verdad. Suéltala». Exhaló bruscamente, frotándose las sienes. «¿Cómo?» «Espera, mira, no es lo que piensas». «¿Ah, sí?» dije. ¿Lleva 2 años esperando una boda que nunca se va a celebrar? «Nos dijo que te le habías declarado», replicó Silvia. «Está embarazada de tu 4.º hijo, Sergio. Tu 4.º hijo». «Mamá, escucha, puedo explicarlo». «¿Le dijiste que estaba muerta?» Silvia gritó. «¿Tu propia madre? ¿Cómo has podido?» Sergio se paseaba por la habitación como un animal enjaulado. «No lo entienden. Ninguna de ustedes entiende lo que es estar atrapado». «¿Atrapado?», le grité. «Tú creaste esta situación. La has mantenido durante años». Sergio gimió, pasando una mano por su cara. «Nunca planeé casarme con ella. Simplemente ocurrió. Fue solo una corta aventura. Después del primer hijo, me sentí responsable. La dejé quedarse en casa. Le envié dinero, pero cada vez que la visitaba, volvía a quedar embarazada. No quería estar atrapado en una relación con ella, pero tampoco quería abandonar a mis hijos». «¿Así que tu solución fue mentirle a todo el mundo?», preguntó Silvia. «¿Negar a esos niños a su abuela y a su padre? ¿Planear otra boda manteniendo a tu familia oculta como un sucio secreto?» «No son un secreto», protestó Sergio débilmente. «Solo están separados». ¿Separados? Me sentí físicamente enferma. Son seres humanos, Sergio, niños que necesitan a su padre, una mujer que ha estado esperando que cumplieras tus promesas. Temblé de furia. ¿Así que nos mentiste a ambas? ¿Jugaste a las casitas con ella mientras planeabas un futuro conmigo? Sergio se acercó un paso más. «Te quiero a ti, no a ella». «No te atrevas», dije, alejándome de él. «No te atrevas a decir que me quieres después de lo que has hecho». «Es la verdad», insistió, con desesperación en los ojos. Iba a terminar las cosas con ella después de la boda, empezar de cero, darle una pensión alimenticia, nada más. La voz de Silvia era afiladísima. «Tienes 3 hijos, un 4.º en camino. No eres una víctima, Sergio. Eres el mal». «¿Qué clase de hombre eres?», susurré, viéndolo de verdad por primera vez. «¿Qué clase de monstruo juega así con vidas inocentes?» «No soy un monstruo», suplicó. «Solo soy». «Cometí errores». «Un error es olvidar un aniversario», dije. «Esto es un patrón de crueldad y engaño que lleva años». Me quité el anillo de compromiso y lo dejé sobre la mesa. «Hemos terminado». Los ojos de Sergio se abrieron de par en par. «Espera, Amanda, por favor». «¿No?», lo interrumpí. «No hay nada que puedas decir que arregle esto. Nada». «Por favor», suplicó, tomándome la mano. «Podemos solucionarlo. Lo arreglaré».
¿Cómo? ¿Abandonando a tus hijos? ¿Abandonándome a mí? Ya no hay ningún escenario en el que consigas todo lo que quieres, Sergio. Su rostro se arrugó. Yo solo quería... No. No voy a ser la próxima mujer atrapada esperando mientras tú haces malabarismos con mentiras. Me merezco algo mejor. Ella se merece algo mejor. ¿Y tú? Mereces estar solo. Silvia se puso a mi lado. Y no esperes mi apoyo, Sergio. Estás solo para limpiar tu desastre. Mamá, por favor, suplicó, con lágrimas corriéndole por la cara. Te necesito. No, esos niños me necesitan. Esa mujer me necesita. Tú tienes que afrontar las consecuencias de tus actos. Caminamos hacia la puerta, pero me volví una última vez. Mañana volveré a esa casa. Voy a contárselo todo y a enseñarle todas las pruebas de nuestra relación. No para hacerle daño, sino porque se merece la verdad, y luego la ayudaré a conseguir todo lo que pueda de ti en el juicio. Sergio palideció. No lo harías. Obsérvame, le dije. Y después de eso, llamaré a todos los de nuestra lista de invitados a la boda para decirles exactamente por qué se cancela la boda. Me destruirás, susurró. No, Sergio, te destruirás a ti mismo. Y con eso nos fuimos, mientras Sergio tenía 4 bocas que alimentar y toda una vida de remordimientos que soportar. Después de aquel fatídico día, cumplí mi promesa. Volví a la casa de campo con todas las pruebas de la doble vida de Sergio. En lugar de un enfrentamiento, Rebeca y yo hablamos durante horas. Juntas, con la ayuda de Silvia, construimos un caso que garantizaba que Sergio mantendría económicamente a sus hijos como era debido. Con el tiempo, Silvia se trasladó más cerca de la casa de campo, conectando con los nietos que nunca supo que tenía. Sergio perdió su empresa cuando estalló el escándalo. Resulta que los inversionistas no apreciaban a los directores generales con familias secretas y juicios pendientes. Me di cuenta de que, aunque Sergio consiguió destrozar varias vidas con su engaño, sin darse cuenta creó algo hermoso. Un vínculo familiar entre mujeres que de otro modo nunca se habrían conocido. Y esa fue la mejor venganza de todas, construir algo hermoso a partir de las ruinas de sus mentiras.